La felicidad no existe. Lo único que existe es el deseo de ser feliz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aventuras de Papel. Bienvenido, Wilfredo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Genial, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Yo estoy muy bien gracias a la divinidad de Dios y cosmos universal. Me fue mucha la inspiración. Muy bien. El día de hoy es un día muy especial, como todos los otros días, ya que vamos a hablar sobre Anton Chekhov, un gran dramaturgo y autor de relatos, uno de los escritores más destacados de la literatura del siglo XIX. Y con esto les voy a dejar y le voy a dar el pie a mi querido Wilfredo para que nos cuente más sobre este grandioso autor. Bueno, eh, creo que acordamos hablar de este autor, ya un poco haciendo viajes por distintas partes del mundo y distintas épocas de la historia universal. Creo que dentro de la literatura rusa, que es tan importante para el pensamiento, para las letras, el imaginario, Anton Pavlovich Chekhov, yo creo que es muy importante bueno, además de su estética y todas esas cosas, especialmente porque es el maestro del relato corto. Y eso es para el que se anime a integrarse a él, es muy bueno porque no requiere de quizá a veces una empresa por distintas cosas de tiempo, o a veces porque cuesta a veces leer la literatura rusa, leer libros muy grandes, ¿no? De 500 páginas para arriba. En cambio, los relatos cortos de Chekhov son en muy pocas páginas, deja mucho, y especialmente muchas ansias, ¿no? De saber más, y deja muchas cosas, y son entretenidos, creo. Y aquí viene porque primero empezando con una breve reseña de, bueno, quién es Anton Pavlovich Chekhov. Nace en 1860 en la ciudad de Taganrog, a orillas del mar de Azov, al suroeste de Rusia. Fue los siervos de un rico terrateniente, compra su libertad con los ahorros de muchos años de trabajo. Su padre, hombre irresponsable y de poca cultura, tiene un almacén de comestibles que descuida y lleva a la quiebra. O sea, y aquí podemos leer constantemente su biografía y meter eh, ya aspectos de relacionarlo con su obra. Porque lo que hicimos nosotros fue leer, justamente dijimos, bueno, ¿qué obra elegimos? ¿No? Yo sugerí Flores Tardías, que es como yo considero emocionante también, creo que a todos les podría gustar, especialmente por el final. Flores Tardías, de Anton Chekhov. Y pareciera que, no sé si tú te diste cuenta, el concepto del hombre derrochador, ¿no? Aquí dicen el hombre irresponsable y de poca cultura y que descuida un negocio y lo lleva a la quiebra, ¿no? Y en los personajes de Chekhov está presente ese personaje, ¿no? Del hombre que parecer tiene poca importancia por la realidad y simplemente derrocha, lleva a la quiebra a la pobreza. Está presente ese tipo de cosas. Después dice, debe huir a Moscú con toda la familia y deja a su hijo, el padre de Anton Chekhov. Dice después, durante este tiempo el muchacho se procura el sustento y vive solo, adquiriendo sus fuentes de sentido de independencia y responsabilidad que le ayudan a enfrentar los difíciles momentos que le toca vivir. 1879 entra a estudiar medicina en la Universidad de Moscú. Mm. Después dice, bueno, con el ejercicio de esta profesión, en fondo es capaz de hacerse cargo de los padres y de su hermano. Por lo cual aquí podemos decir que se empieza a formar esta personalidad, o sea, primero también el personaje del médico, que está muy presente en la obra que vamos a hablar principalmente, Flores Tardías. Y el concepto, como dice, ¿no? Del desarrollo de la responsabilidad, de la independencia y al parecer del rechazo a este tipo de personajes, ¿no? Especialmente a lo que significaba su padre. Dice, 1885 recibe su título médico, dice, y después de eso empieza a realizar su obra de manera un poco vaga, ¿no? O sea, cose por diversión. Y dice, y visita por primera vez a su editor en San Petersburgo y descubre con horror el gran éxito de sus cuentos. Es decir,
él escribía estos cuentos, pero no con el propósito de ser un escritor célebre, ¿no? Es muy común la frase, o sea, muy famosa la frase de Anton Chekhov que dice, eh, la medicina es mi profesión formal, pero es mi esposa legal, perdón. Es mi esposa legal, pero la literatura es mi amante. Ah, Y él deja el concepto de la literatura, y después muchos han estudiado ese concepto de la literatura como amante. la Y por eso literatura. en sus escritos como que él los mandaba sin ninguna pretensión, y aquí dice, ¿no? Después cuando se vuelve a juntar con su editor, me imagino que él vive en San Petersburgo, o sea, en Moscú, y él va a San Petersburgo y se da cuenta que tiene un gran éxito. Eso Mm. le escandaliza. Pero estos relatos son, por lo general, comedias, ¿no? De ese tipo de humor, son tiras cómicas, por así decirlo. Y después se junta con, dice, un anciano novelista llamado Grigorovich, el que le felicita por su genio literario, pero le recomienda no desperdiciar su talento en escritos sin importancia. O sea, en el que le dice, bueno, está bien, tiene ingenio, pero lleve la literatura a profundidades mayores. Mm. Pareciera de que ya veía de que él con su forma de escribir podría influenciar lo otro y dejar profundidades, dejar cosas importantes. Claro. Dice, bueno, todo esto está situado en la época del zar Alejandro II, ¿no? 1860 a 1890. Dice, después Chekhov es un excelente narrador de cuentos cortos en los que aplica la teoría de que la concisión es tan importante como la sencillez en el estilo. Es algo que tú no habías dicho, ¿no? O sea, a ver, Georgina es como la que ella inicia cada uno de los programas y siempre trata de buscar por el autor o por el tema, y parece que con este autor cuesta, ¿no? Tú dices, es como que no es fácil, ¿no? Hay otros autores que tienen frases de 1 kilómetro, pero este tiene cosas así No, cortas. frases son muy simples, pero son muy directas y de alguna otra forma, lo que me llama la atención de este escritor es que cuenta cosas que cotidianas, cosas que pasan en la vida normal, en una familia, pero la observa con tanto detalle que saca de estos personajes realmente como que formara una caricatura de cada personaje y que eso lo hiciera lo que lo destacara. Por ejemplo, el hombre avaro, la ¿Verdad? princesa cenicienta. Entonces crea como eso, literalmente, crea caricaturas en un cuento de hechos reales. Y eso yo creo que lo llama llama la atención, porque es súper simple la forma en que escribe, no escribe de una forma tan detallada, y eso es lo que a mí me costó un poco entrar en la historia, porque no describía el lugar como si él estuviera ahí, sino como de una forma muy fácil. Las descripciones de los detalles de los personajes es como si estuviera de alguna otra forma tan solo narrándolo desde la visión de todos los personajes, como que todos los personajes cuentan un poco de cómo ven las situaciones. Entonces estás envuelto en una historia en donde los mismos personajes van contando la historia. Y obviamente, si no estás acostumbrado a ese tipo de literatura, te confunde un poco o te aburre. Pero la entrega en general, cuando ya terminas de leer toda la historia, ahí vas comprendiendo el sentido que tiene. Y lo que más me gustó fue que destaca de alguna otra forma cómo el ser humano vivía en esa época. O sea, como un ejemplo de histórico es maravilloso, porque la visión de los personajes, situaciones, circunstancias que hoy en día ya no pasan, y que ocurrían en esa época, y en una época deplorable, creo que es la palabra, Sí, en donde ya la antigüedad, el romanticismo se estaba extinguiendo y ya venía un nuevo ciclo, así un es. nuevo ciclo. Entonces está ahí en un decadimiento de para dónde va, para dónde va la cosa. Entonces yo Justo creo que nombra un concepto muy importante, ¿no? Porque después él se rodea de otro.
Por ejemplo, él se hace muy, muy amigo y con el cual recorre, si no me equivoco, el Cáucaso. Es posible, porque bueno, podemos entender la inmensidad, casi infinitud del territorio ruso, ¿no? Y más aún en los tiempos de la época zarista era mucho más grande incluso que en los tiempos incluso de la Unión Soviética, ¿no? Y también era un mapa gigantesco, era un dominio gigantesco, pero digo, el explorar y el ir por Rusia era toda una aventura, ¿no? Incluso el moverse de una ciudad a otra de vacaciones era una cosa imposible a veces. Pero se daba mucho justamente por las situaciones climatológicas, o sea, y aquí viene un aspecto importante, ¿no? Para justamente nombrar esa transición que tú dices de una época que se va apagando y el inicio de otra. Y dice, bueno, después empieza bueno, adquiere el dominio de las artes, del relato, saca su obra, dice la sala número 6 El duelo, Mi mujer, La estepa, y bueno, y la que vamos a hablar hoy día, que es Flores tardías. Dice después, ocurre un acontecimiento importantísimo, dice después. A los 23 años contrae la tuberculosis, enfermedad a la que tiene predisposición hereditaria. Dice. Uno de sus hermanos muere muy joven del mismo mal. Por este motivo, durante sus numerosos viajes al resto de Europa, permanece largas temporadas en Niza, cuyo clima le favorece. Por ejemplo, vemos que también eh, eso es algo muy común, bueno, todavía en la actualidad, pero especialmente en esos tiempos, cuando se daban gente que tenía muchas enfermedades, se les sugería de que fueran bueno, lo posible a regiones donde el clima era mejor. El invierno ruso ya sabemos cómo es, ¿no? De durísimo. Bueno, y muy, muy parecido, yo imagino, también a lo que es Norteamérica, también, a veces 30 grados bajo cero, es Mm, algo muy normal. Entonces, para alguien que tuviera una enfermedad respiratoria podía ser mortal. Más en esos tiempos donde la calefacción simplemente era una chimenea a veces, y a no, y medida en no. que, justamente, y algunos podían tener incluso chimenea. Entonces, vemos cómo la enfermedad, la medicina eh, se da en su vida y cómo El también es límite. parte importante de su literatura. Dice, bueno, entre 1894 y 1904 la producción dramática, recordemos de que él también es un dramaturgo, ¿no? Justamente el aspecto importante de su dramaturgia es que en sus obras de teatro y las compañías de teatro en las que trabajó haciendo justamente el dramaturgo, conoce a su esposa, ¿no? Dice, Olga Leonardova Nipper, que en el fondo con la cual se casa, que hacía una de las actrices, especialmente en su obra más importante, que es Las Tres Hermanas, ¿no? O sea, la obra dramática más importante, o sea, dentro de los cuentos cortos hay otros, en cientos. Pero entre 1894 y 1904, en el fondo, la producción dramática adquiere ese relieve importante. O sea, vemos que al mismo tiempo, ¿por qué es importante esto? Porque Rusia, obviamente, teniendo un territorio tan grande, eh, su obra literaria, especialmente su obra de libro, escrita, era solamente posible para un público lamentablemente culto, porque solamente la gente que tenía cierto nivel social y económico podía saber leer, ¿no? Escribir. Por lo tanto, también, por más famosa que fuera su obra, estaba limitada bajo esos parámetros desde entonces. Por lo tanto, que la obra dramática antes de que existiera esta alfabetización en la que estamos hoy en día, era Una muy, muy importante, porque así consulta, el público no letrado podía darse con las obras de un escritor a través de estar presente en una obra de teatro. Dime, dime. quería preguntarte ¿crees que esa limitación entre la educación que había en ese tiempo los llevó a realizar un tipo de escritura más simple? Porque si vamos a la época antigua, la época de mucho romanticismo y Da Vinci y Aristóteles, el lenguaje, la forma en que se comunicaban era muy abstracta, o sea, hay libros que cuesta mucho leerlos de épocas muy antiguas, porque obviamente hablan como en otro español, en un español antiguo, como en tercera persona, pero su lenguaje, si tú lo llevas a la actualidad, no se diferencia tanto. Siento que es no estoy diciendo que es mal escritor, sino que su simpleza
lleva a que también de alguna otra forma se vuelva un poco complejo al leerlo, pero sin embargo no utiliza palabras que te hacen ir a un diccionario, por ejemplo, y tratar de buscar el significado, ¿me entiendes? Como otros libros, que es el de Cameron, que es un libro en que yo a veces tengo que andar con el celular buscando palabras, porque hay muchas que son de un lenguaje muy antiguo. Entonces, ¿tú sabes por qué él llevó ese tipo de estilo Bueno, o no? hay muchas cosas que podrían, o sea, muchos factores que podrían explicar eso, ¿no? Una es que él, en su labor de médico, cuando él ya ve de que su obra literaria empieza a tener fama y por lo tanto rédito económico, comienza a hacer después, ejercer la medicina de forma totalmente gratuita, ¿no? Y hacer obras muy de caridad muy importantes, ¿no? Pero tenía muy importante especialmente con la gente más pobre. Su condición de médico eh, lo posibilita. El médico y yo creo que el, el sacerdote, por lo menos las partes donde se da la figura del sacerdote, especialmente, bueno, el aspecto también del sacerdocio tiene algo de médico, ¿no? Porque establece, la teología establece eso como médico del alma, ¿no? Pero Mm, justamente, ¿qué es lo que tienen? Que en los lugares donde está aceptada esa figura, en ambos casos, y cuando existía el médico de cabecera, la gente los dejaba entrar a su casa, ¿no? Que la casa es la intimidad. mm, Entonces, eso le daba la posibilidad de adquirir conocimiento de las cosas más cotidianas y sencillas de la gente, sea pobre o rica, porque como vemos, el médico, mientras ejerza su profesión, no, eso es lo mismo, ¿no? Lo importante es sanar la enfermedad, el verdadero médico, obviamente. El otro está en la clínica, qué sé yo. Entonces, el concepto de que la vida del médico, el enfrentamiento constante con la enfermedad, que en el fondo también es su encuentro con la muerte, le da a entender justamente que a veces lo que faltaba en la literatura era eso, ¿no? Eran mm, quizás relatos, y por eso se le llama como también el padre o gran exponente del naturalismo. Es decir, la literatura quizás ya había llegado a su fin, o sea, por lo menos en esos relatos más románticos que hablaban de temas más metafísicos, y había desestimado la vida de la cotidianidad, de la la vida de los simpleza. sencillos también. Y que Sí. justamente, ¿qué es lo que nos dice? Cuando tú empezaste diciendo todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Cenicienta, el Avaro, todos estos personajes que uno dice son parte de una literatura, pero uno dice son de cuento, pero que él parece que él te da la idea de que sí, son de cuento, porque están escritos en relato corto, pero son reales, están a la vuelta de la esquina. Y son graciosos, y son chistosos, y son tristes, y son penosos, pero también son buenos, son capaces de una y mil cosas, Son la humanos. cotidianidad, justamente. Y por eso digo, el naturalismo busca eso, ¿no? Dice, busca describir no tan solo la naturaleza, ¿no? Porque en el fondo también podemos relacionarlo con el naturalismo en la pintura, ¿no? No sé si has visto el naturalismo, o algunos, bueno, algunos lo confunden con el realismo, pero en el fondo el naturalismo decía es describir y hacer eh, pinturas sobre paisajes, tal como son, ¿no? Y Mm, quizás jugar con los colores. Pero bueno, quizás Chekhov hacía lo mismo, en este caso, con su personaje, ¿no? Describir el paisaje, pero el paisaje de la vida, de la gente cotidiana. Y viendo que en el fondo el personaje del libro, por muy ficticio que sea, es real también. Es real también. Se da esa cosa y al mismo tiempo, bueno, con también eh, eh, yo creo que las corrientes filosóficas, pero principalmente eso, yo creo que mm. la idea de llevar la realidad, la naturalidad, y al mismo tiempo pareciera de que por estar escrita se hace mágica, media irreal, y al contrario, se hace más real, pero al mismo tiempo uno puede encontrar pasajes graciosos, tristes, Y alegres, esplendorosos. ahora, ahora que lo dices de esa forma, entiendo aún mucho más por qué él escribió de esa forma y por qué la descripción de esa situación fue realizada
realizada así, tal como él la describe. Y es porque al final, si te pones a pensar, personas normales que describen una situación, no la van a describir de una forma tan bohémica, así como el atardecer cerró tus ojos y parpadearon y se volvió de noche. No, se oscureció y se convirtió en noche y se vieron las estrellas y obviamente es una descripción mucho más simple, o sea, estoy sentada, mi escritorio está al frente y hay una ampolleta y punto. Y, y voy contando en verdad lo que me importa. Entonces eso es lo que te atrapa un poco también, porque Sí, sí, no, va contando en verdad en los chismes, lo que en verdad importa, lo que en verdad la gente observa. La gente no se preocupa mucho de lo que está alrededor, sino lo que realmente le está llamando la atención. Ese es el gran detalle. Lo demás ya pasa a ser segundo plano. nombraste un aspecto muy importante, que lo han explorado otros analistas de su obra, ¿no? Y la llaman la acción, creo que le llamaban la acción indirecta, le decían, y quizás por eso la complejidad, tú decías, de entrar en la historia, pero al mismo tiempo lo que da. ¿Qué es lo que hacía él? Que en el fondo los acontecimientos importantes ocurren en segundo plano porque pareciera que está escribiendo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, muere un personaje, pero él lo nombra así como de pasada y se está centrando en otra cosa. Entonces dice justo el acontecimiento relevante, o por lo menos, por ejemplo, la muerte de un personaje, la caída de alguien, el robo de algo, qué sé yo, ocurre en segundo plano y lo nombra así como, ah, mira, murió alguien. Y después Claro, se sigue de nuevo. Entonces, el concepto del uso de la acción indirecta era un recurso muy novedoso que él hizo y que en el fondo al mismo tiempo lo hace, como tú dices, a veces complejo entrar, o sea, como que uno entra en una parte con mucho viento, ¿no? Y cuesta abrir los ojos, pero después uno va agarrando su estilo y se da cuenta que utiliza esto, ¿no? Y le da esa distinción. Y como digo yo, muy novedoso en ese entonces, digo yo, es todo un acontecimiento la literatura de Chekhov. Después, para ir terminando ya su biografía, que lamentablemente es muy corta. O sea, estamos hablando de que él muere a los 44 años, 43 años, 44, 43 años. O sea, bueno, en 1901 recibe la Academia, o sea, nombrado miembro de la Academia de Ciencias, por su ejercicio de la medicina, pero renuncia por razones políticas, dice, su enfermedad avanza paulatinamente, por lo que busca su mejoría. Con su esposa abandona Rusia, muere en la Selva Negra de Alemania en 1904, a los 44. O sea, muere muy joven, su obra es muy prolífica para haber sido en tan poco tiempo. Y eso que uno dice, eso pensémoslo combinado con el ejercicio de la medicina mm, y con constantes y de vueltas. Tiene una gran amistad con Tolstoy, el gran, o sea, un día lo tocaremos volviendo a Rusia. O sea, hoy día estamos en Rusia, pero ya después iremos a otro país y a otra época. Pero eso es lo lindo de la literatura, ¿no? Ahora mismo estamos en Rusia, en 1860, casi llegando a 1904. Pues ese es el concepto. O sea, hablar de literatura no es tan solo hablarlo. Ahora estamos bueno, aquí son ya 16 de marzo de 2021. Pero mientras estamos hablando de literatura, estamos viajando en la historia. por eso digo, este programa Aventura de Papel va a ese punto. O sea, uno vive fervientemente esto de decir que estamos en Rusia, ¿no? 1860, o sea, no, 1904. Y el concepto de que en tan poco tiempo hace esta obra, ¿no? Combinado con el ejercicio de su profesión, que también es muy agotadora, muy extensa, de 24/7. Amigo de Tolstoy, como digo yo, el gran novelista también de Rusia, sus grandes clásicos, Guerra y Paz, Ana Karenina, que tiene una gran película, de ambas, tanto de Guerra y Paz, que representa la guerra napoleónica, Ana Karenina también, otra historia. Entonces, y a mí también amigo de Máximo Gorki, otro escritor, pero ya de otra línea, y que representa lo que queríamos hablar después, ¿no? Es decir, de este mundo que se va agotando, el mundo antiguo de Rusia, y que empieza este mundo de nuevo, el mundo en cambios políticos muy fuertes. Gorki es un gran escritor,
pero asociado justamente porque era gran amigo de Lenin, o sea, ya estamos viendo un hombre que era partidario de los movimientos revolucionarios de izquierda, entonces ya va viendo de que él no estaba metido en política, pero era amigo de Máximo Gorki, ¿no? Entonces vamos viendo con quién se codiaba, ¿no? Él se codiaba libremente con todos, pero que vemos que ya viene habiendo un mundo de cambios donde se va agotando justamente el ocaso de una era y viene justamente el inicio de otra, con otras reglas, ¿no? Con otra visión de mundo. Eso para terminar su biografía, lo que nosotros quisimos hacer era leer, y creo que lo leímos bien, Flores Tardías. Quiero hacer una acotación, querido. Sé Oh, que en unos videos atrás, anteriores, eh, dije o opiné sobre de que quizás no es necesario conocer a un autor para entender su obra, pero gracias a lo que tú me has ido contando de este autor, puedo llegar a entender y a volver a leer la obra con otra visión, totalmente distinta a como la leí la primera vez, que no fue quizá la experiencia más maravillosa que había tenido al leer un cuento. Pero ahora que tú me cuentas toda esta historia de cómo él ve la vida, de cómo este escritor y este dramaturgo ha tratado de plasmar la naturaleza de la sociedad, eh, me dan ganas de volver a leerlo porque ahora voy entendiendo lo que él quiere realmente decir en sus cuentos. Entonces, ahora sí, me retracto. En verdad, a veces no, no es necesario retractarse, sí ¿no? es necesario conocer un poco del autor para conocer y entender su obra en profundidad, para darle más valor a lo que en verdad el autor quiere entregar. Quizás hay otros libros, bestseller, que no necesitan conocer a un autor, a entenderlo en profundidad al autor, pero sí hay algunos que me imagino que sí es necesario. Y él es uno de esos, en donde en verdad es súper importante conocer, aunque sea muy pequeña y corta su historia, Por como ejemplo, para reafirmar eso, por ejemplo, y que también tendremos que verlo si Dios permite y se da la vida, espero que sí. Por ejemplo, Fyodor Dostoyevsky. Por no, ejemplo, él tuvo una prisión muy fuerte en Siberia y él mismo sufría ataques epilépticos. De gente sufrir los ataques epilépticos en su prisión en Siberia, en la frontera. Y después wow, vemos que muchos de sus personajes tienen eso. Por ejemplo, me parece que era el personaje del príncipe, ¿no? Justamente era un príncipe que sufría eso. Entonces, claro, uno dice, ahora se entiende, ¿no? Aquí la mm, imagen del médico, claro, los personajes derrochadores, viendo la figura de su padre, entonces, pero mira, no hay nada que retractarse, al contrario, a mí me genera profunda alegría que al mismo tiempo ver esa transición en ti, que digo yo como, porque a veces cuando dices, uno no saca nada con decir y convencer, cuando se da esas cosas, tú dices, mira, me di cuenta que sí. Y qué lindo, mm, porque digo yo también, uno dice, eso es lo que uno puede entregarle a la gente en este tipo de programas, ese tipo de fascinación. Ojalá se comparta también esa fascinación con los que lo ven. Así sí. que vamos con Flores Tardías ya para no extendernos tanto. Por favor, Sí, porque tú tienes una mirada más fresca, ahora al mismo tiempo, muy fresca ahora por lo que piensas tú de lo que significa la biografía de un autor. Al mismo tiempo pero que ya, detalle, ¿de qué trataba? bueno, pero así mismo también, porque yo ya había leído, por ejemplo, Tolstoy, Dostoyevsky, entonces de Rusia ya tenía cosas, ¿no? Pero a ti como que te tiré a Siberia de una, ¿no? Dije, por favor, leamos Flores Tardías, entonces ya te mandé a Rusia de manera muy fuerte, ¿no? Y es un Sí, lugar que es difícil, ¿no? Es difícil, Rusia es difícil. Así que, por favor, ¿cuáles son tus impresiones de Flores Tardías? De lo que te acuerdas, ojo, no es ese, porque a veces lo que se acuerda es lo importante. lo que sí más me gustó, me cuestioné mucho al momento de leerlo fue el punto de, ¿será de la misma forma que lo estoy leyendo si lo estuviera leyendo en la verdadera lengua? Porque Muy sentí bien. que había cosas que no calzaban en español que yo creo que sí hubieran calzado en el idioma original. ¿Por qué te digo esto? Porque me he dado cuenta, sobre todo en las películas, cuando uno ve una película en inglés y después traducida en español, no, los chistes, incluso los chistes no son los mismos. Entonces, imagínate, en los libros también ocurre lo mismo. Ciertas formas o ciertas situaciones cómicas las modifican para que
quizá Latinoamérica lo pueda ver de una forma entretenida, pero que no es una forma entretenida para el sector europeo, ¿me entiendes? Entonces, obviamente hay cosas que en ese país no deben haber sido de la misma visión que en la literatura española. Entonces, eso fue lo que una de las cosas que me llamó mucho la atención. No sé si tú piensas algo distinto. Totalmente, totalmente, porque al fin y al cabo el humor verdadero, ¿no? Porque una cosa es la comedia pusilánime, que por ejemplo yo me río de alguien que se cae, se tropieza, ¿no? Y que lamentablemente es humor, o humor grotesco, eso es, ¿no? De doble sentido, que no requiere de mucho ingenio, ¿no? Más que nada de situaciones. Alguien se puede reír, pero tú dices, el ingenio, el humor verdadero requiere justamente de juegos de lenguaje. Y ese Mm, juego de lenguaje se nota con mayor propiedad en la lengua. O sea, por ejemplo, cuando en lengua inglesa, tomando concepto de lengua inglesa, por ejemplo, había un libro donde jugaban con el apellido de un hombre irlandés de apellido Pope, ¿no? Entonces, la traducción no se notaba, pero Pope en inglés es papa, ¿no? Entonces, el hombre era un irlandés, hombre católico, entonces hacían un juego de palabras y el papa puede contra él, ¿no? Entonces, ese chiste era entendido en la lengua inglesa, ¿no? Después, la gente que hace la traducción hace el pie de la nota. Las buenas traducciones uno puede ver cuando te dan a entender ese tipo de detalles, ¿no? Lo mismo puede ser en ruso, así que es muy importante, pues digo, es muy importante lo que dices para reivindicar el papel del lenguaje y del idioma. ¿Sí? Eh, Mira, de Flores Tardías, para hacer un resumen muy rápido, ¿no? espérate, lo último que sí, lo Dale, último dale, que dale nomás. lo que más también me intrigó bastante es cuando la forma en que se tratan es muy princesa, el príncipe, y de una forma tan cordial, pero la forma en que describe los personajes como tan común, o sea, alguien tan común le está llamando princesa y ahí hay como un choque, así como, no entiendo, ¿por qué le dice princesa si no es una princesa? No se está comportando como una y no está viviendo como una. Entonces, esa Justamente. parte es interesante en como, no sé si lo hace de una forma irónica o en verdad en ese tiempo se le consideraba princesa incluso a las personas con muy bajo estatus. O sea, es que ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, para poner a los que escuchan. Flores Tardías trata de una familia de nobles, es noble, es gran noble, o sea, pero de ello quedaba el título, ¿no? Quedaba el apellido, ¿no? Claro. O sea, la familia Priklonsky, ¿no? Y estaba compuesta, bueno, por una madre, creo que no nombra el nombre de la mamá de los hermanos, Eugorushka, que es el hermano, que yo creo que representa nuevamente la figura del padre, ¿no? Mm, Dice que es un husar, es decir, un hombre de caballería, de guerra, pero que está involucrado en una cosa, decía el libro, en un viejo amor, pero en realidad eran excusas, ¿no? El tipo se dedicaba a tomar, beber, a pelear, era un derrochador, Eugorushka, ¿no? Nuevamente, el paralelo con la figura del padre que muestra su biografía, ¿no? Un derrochador y por lo tanto una figura que él deplora, pero que al mismo tiempo la muestra con humor, ¿no? O sea, no es que tampoco la sí, demonice, ¿no? Yo están creo que acostumbrados. justamente. Y en este caso la figura de Maruzia, ¿no? Que es la hermana de Urushka, y que Mm, es esta princesa que dice. la Y, princesa. y el personaje del doctor Toporkov, y que es muy importante porque el doctor Toporkov, como muestran ellos, dice al principio, dice, también había hablado del doctor Toporkov. Este doctor Toporkov era una espina clavada del corazón de todos los Priklonsky, porque su padre, familiarmente llamado Senka, había sido una ayuda de cámara y siervo del difunto príncipe, o sea, del padre de los Priklonsky. O sea, que el doctor, uno de los personajes principales de este cuento, había sido siervo, ¿no? Y vayamos a lo que era Rusia, ¿no? O sea, los siervos eran... Hay un libro de otro escritor, Nikolai Gogol, que tiene un libro que es muy enigmático, que se llama Almas Muertas. Digo muy enigmático porque el libro al final no tiene final porque él quemó ese libro y solamente se rescató parte y el final quedó inconcluso. Por eso digo que es enigmático, porque él en un ataque de locura quemó el libro, Almas Muertas, pero se alcanzó a recopilar uno. ¿Y por qué se llama Almas Muertas? Porque en el fondo el terrateniente que tenía siervos les llamaba almas.
y Mm, estaban en su, o sea, un siervo era parte de la propiedad del terrateniente. Bueno, pasaba en toda Europa, pero en Rusia todavía seguía casi llegando al siglo XX. Entonces, por eso digo que había un periodo de transición. Y este doctor Toporkov era siervo, era casi esclavo, por así decirlo. Y él dice, claro, el hecho de que ahora sea doctor, ellos eran una nobleza en decaída, en decadencia, era claro. dice, una espina clavada. Entonces, y el sobrino y el tío del doctor Toporkov seguía siendo todavía siervo de ellos, ¿no? Seguía siendo sirviente de los Prikovsky, Nikifor, que volviendo a la ironía que tú dices, en un momento Nikifor le presta plata, o sea, el siervo les presta plata a los príncipes, ¿no? O sea, Nikifor le tiene que prestar plata a la pobre princesa Maruzia, ¿no? Porque Eugorushka se lo gastaba todo, tomaba, de ahí, bueno, entra otro personaje que trae una mujer que se llama, y perdónenme que era una vividora, y que la trae a la casa, ¿no? Y él le dice, ¿puedo traer a la casa? No, igual la trae. Y ellos le siguen gastando toda la plata, son comilones, dice sibaritas, ¿no? Quiere decir que son gente que se dedica simplemente a comer todo el Y lo tiempo. más típico es que no se aleja de la realidad de hoy en día, porque Ah, además que deben haber familias que tienen ese tema de situación, esa vida de situación. y el punto como ella sigue entregando, o sea, sabe que es una cosa, llora todas las noches, pero el tipo llegaba y le decía, bueno, dame más dinero y ella le daba, ¿no? Entonces digo, había, también muestra una forma de cómo la nobleza aún que sobrevivía, era así incluso su propia condición, ¿no? Y bueno, el doctor Toporkov en el fondo llega porque a Gurushka en un coma casi etílico, de borracho, tiene que ir a curarlo, le pone algunos remedios, y ella en fondo se empieza a enamorar de este doctor, ¿no? Que lo ve Mm. tan apuesto, tan alto. Entonces, como dice, como al mismo tiempo está la transición, nuevamente. Una nobleza en decadencia, que solamente tiene su nombre, que al mismo tiempo nos actualiza a la modernidad, ¿no? La modernidad es la nueva burguesía, ¿no? El Claro, progreso a través de la técnica y el doctor representa también la ciencia a través de la técnica. O sea, al mismo el conocimiento, porque comienza a tomar valor el así es. estudio. Entonces, bueno, no hay ciencia a veces más técnica que la misma medicina, porque la medicina es aplicación misma, ¿no? En el fondo es reconocer una enfermedad y aplicar un antídoto a esa enfermedad. Es una ciencia muy aplicada y podríamos decir es casi técnica. Y por En eso digo esta todavía el época inicio de la era una técnica. ciencia, era una ciencia porque se tenía que experimentar, se tenía que analizar constantemente. Y Hoy en día es como una ciencia más de memoria, como, ok, dime que tus síntomas y te doy el medicamento, ¿me entiendes? Como que eh, ha ido perdiendo eso, pero obviamente es porque con toda la tecnología que hoy en día hay, la, la ciencia o la medicina en sí se ha hecho mucho más asequible, más fácil de poder resolver. justamente, así es. O sea, yo creo que, claro, justamente la aparición ya de la tecnología, de la informática, ¿no? De la técnica, de la mecánica ya más industrial, la ciencia 4.0, ¿no? Con la inteligencia artificial, entra mucho, ¿no? Otro mundo. Pero justamente Sí. el inicio, la emergencia de la técnica, presentada con el conocimiento médico, y la decadencia de la nobleza del mundo antiguo, es una transición que se va mostrando mucho en el libro. Y, y como en el fondo al mismo tiempo, tú dices, bueno, un hombre que era siervo, casi esclavo, en los cánones de esa sociedad, a través de la profesión puede alcanzar incluso un estatus más elevado que cualquiera, quizás ser el hombre más eminente de un pueblo. Y como en el fondo estos mismos Priklonsky, a pesar de su pasado tan glorioso, vivían casi en indigencia. No en indigencia, pero vivían con mucho apuro, y especialmente también por la forma de vida de Ugorushka, ¿no? Que es un personaje, como dice, deplorable totalmente. ¿No? Pero es chistoso, ¿no? Porque un tipo que en el fondo pareciera que no fuera malo, como decía, está la escena en que la madre y la hija, o sea, Maruzia, se van de rodillas, van con el icono, ¿no? Recuerdo que son rusos ortodoxos, entonces van con el icono de la Virgen y le dice, por favor, retráctate. Él se para y dice, ya, me mejoro. Y el día siguiente ya estaba con dos dientes menos, muestra porque se había peleado en una borrachera. Entonces, muestra la imagen muy solemne en que él como que quiere rectificarse, jura ante los iconos de la Virgen
y al día siguiente ya está borracho, o sea, entonces, por eso digo que es un libro que muestra esta transición dramática, pero con mucho humor. O sea, esta transición del antiguo mundo, del antiguo régimen, con lo que viene nuevo, ¿no? La técnica, la profesión, el mercantilismo. También el doctor Toporkov muestra la imagen que él tiene la mesa llena de rublos, ¿no? Dice, por cada paciente que tiene. Así que, bueno, yo creo que ahora el concepto de que ella después, bueno, voy a contar el final, porque por último, cuento el final para qué. Porque este es un solo cuento. Chekhov Mm. tiene muchos, muchos, muchos cuentos. O sea, la gente puede leerlo, está Así mi que vamos a hacer mujer. un spoiler de muchos cuentos más que tiene, que en Pero, verdad este uno, yo no creo que uno sea el mejor de todos, porque no, no. sin, sin querer leí otro cuento que iba como, que era más corto que este, y se veía más interesante, se veía entretenido, pero Mira. nada que leer. Ah, ah, Este, bueno, si después lo quieres comentar y todo, porque digo, para comentarlo, para ver cosas más de Chekhov, ¿no? De su pensamiento. claro. Maruzia después, bueno, se enferma, va a ver al doctor porque va a buscarlo como excusa para verlo porque ya está enamorada de este doctor. El doctor recordemos que es una persona que le costó mucho llegar, muestra esa psicología del hombre que también en el camino hacia el progreso y la superación endurece su corazón, cosa que todavía sigue, creo, presente, ¿no? Hay mucha gente que su superación, obviamente que se ha mentalizado de una forma muy determinada, pero también ha olvidado las razones por las cuales también se ha querido superar. Va varias veces, el doctor la ignora casi tomándola como cualquier persona, y ella va desarrollando después, al parecer, lo que es una tuberculosis que va a ser fatal, ¿no? Mm, Hasta el último día en que ella le dice, bueno, yo lo amo a usted y todo eso, eso conmueve al doctor, que como decía, el doctor estaba totalmente en modo máquina, o sea, simplemente atendía, daba pócimas, recetaba, diagnosticaba y se acabó. Y cuando esta muchacha moribunda le dice eso, le quiebra el corazón, lo vuelve a su inicio, donde ujú, dice que en el fondo él sacrificó su vida entera, arrancó, fue contra el mundo para llegar a hacer algo, pero ¿de qué le valió? ¿Para qué? Para tener la mesa llena de rublos, ¿no? Pareciera que es un drama que todavía sigue hoy en día, ¿no? Vemos que ahora una sociedad no dice, bueno, no ha cambiado en ese sentido, ¿no? Y el libro termina con, y por eso digo yo, voy a leer la última página y ahí tú después comentas lo que no, te no, parece. si quieres con eso, yo no creo que tenga nada más que compartir, así que si quieres con eso, tú finalizas. Sí, si analizamos, y por digo, porque también da el concepto de por qué el libro se llama Flores Tardías, ¿no? Este doctor entonces se dedica su vida entera con mucho sacrificio a ser alguien, a ser un hombre eminente, pero pareciera había olvidado esto, este momento en que esta muchacha Maruzia moribunda le dice, yo lo amo, doctor, estoy enamorado de usted, lo conmueve y le da a decir, bueno, al final al cabo la vida es para tener este tipo de sensaciones. Claro. Y él dice, bueno, al día siguiente Toporkov estaba sentado al lado de Maruzia en un compartimiento primera clase, la llevaba hacia el sur de Francia, o sea, él ya había diagnosticado que ella iba a morir. Entonces dice, bueno, aprovecha de que sus últimos días llevársela al sur de Francia. Aquel hombre extraño sabía que no había ninguna esperanza de curación. Lo sabía demasiado, pero la llevaba. No cesaba de ocultarla, de hacerse preguntas, queriendo despreciar la ciencia. Intentaba con todas sus fuerzas tratar de encontrar el menor asomo de esperanza, poniendo su oreja sobre el pecho de Maruzia. El dinero, que todavía el día anterior amasaba con tanto cuidado, volaba en gruesos fajos a lo largo del camino. Hubiera dado toda una fortuna para que siquiera en un solo de los pulmones dejara de oírse aquellos amenazantes sonidos. Los dos estaban ávidos de vida, pero para ellos, el sol acababa de salir y esperaban el nacimiento del día. Pero ay, el sol nada puede contra las tinieblas y las flores tardías no resisten el otoño. La princesa Maruzia solo vivió 3 días en el mediodía de Francia. Mm, Pues dice que al final vuelve, la princesa muere y él, para recordar a Maruzia, la plata que tiene se la da a Gurushka, el hermano, para que la gaste, ¿no? Dice, ver el rostro de su hermano, dice, y al final dice, el Gurushka se porta bien, abandonó a Caleria, que era la mujer vividora con la que vivía, y ahora vive en casa del doctor, que le ha tomado gran cariño. La barbilla de Gurushka le recuerda a la de Maruzia,
He aquí por qué Tokorpó le permite dilapidar sus billetes de 5 rublos. Eugoruzka está muy contento. Así termina Flores Tardías. Vemos cómo habla el concepto de las flores tardías, parecida de que la alegría incluso cuando tiene su fin y punto. Las flores del otoño, ¿no? Sí, siento que esa comparación es muy bonita, como metáfora de lo que es la vida y la muerte. Son flores tardías. Queremos flores tardías. Yo creo que Así es. siempre como ser humanos queremos flores tardías y alargar las cosas, y no solamente la muerte, alargar incluso ciertos sufrimientos que se vuelven vicio o pasiones, porque al final si te pones a pensar, Dígame. para Yegorushka también su vida son flores tardías, porque de alguna otra forma él quiere seguir continuando su forma de vivir, Así es. y, y entonces al final es el doctor que le permite seguir siendo una flor tardía. Así es. Así es. Me parece que el otoño cuando llega es inexorable, ¿no? Quizá Mm, el hecho de decir aprovechar la vida, ¿no? Cuando el otoño llega, exacto. llega, ¿no? Eso es la parte de la naturaleza. Cuando algo pasa, cuando el otoño llega, el invierno llega, nada lo puede parar. Pero el ser humano, sin embargo, eh, aún no comprende eso, aún le cuesta dejar ir, le cuesta cortar las cosas, le cuesta decir Dios, perdón, le cuesta decir adiós. Entonces, sí somos flores tardías. O sea, si te pones a pensar, somos flores tardías porque nos cuesta mucho el tema del apego y el de dar vuelta a la página y de darnos, de cuestionarnos las cosas. Siento que en este libro la gente vive como quiere vivir y no con un fin de cuestionarse nada. Porque ninguno de los dos en toda la historia, nadie se cuestiona cómo está viviendo, sino como que uno acepta su realidad. Esta es mi realidad, esto soy yo y tengo que vivirlo así. Entonces, está demasiado interesante el final, Flores Tardías. Así que yo creo que con eso Listo, podríamos nada finalizar. más, nada más, ¿Te nada más. gustaría dar algo más? No, digo, ¿a dónde viajamos el próximo? Yo creo que una vez a la semana este tipo de viaje, ¿no? Que después, bueno, está El nuestro ciclo próximo de entrevistas viaje, el próximo viaje se llama el de Cameron. a Italia. A Italia. Mamma mía, Así que, bambino. así Así que que nos pero vemos. nos Muchas vemos. gracias por volver a vernos. Gracias también. Buenas noches a todos y que aprovechemos, ¿no? La primavera antes que llegue el otoño. Eso. Exacto. Bueno, y acá aprovechemos que viene la primavera pronto. Ah, muy bien. Empiecen entonces, empiecen. Y eso. Sí, y eso, no olviden suscribirse si les gusta el canal, poner like, compartir. Nosotros felices de que formen parte de este canal también. Así que muchos abrazos, nos despedimos. Y ahí cuando estés listo, querido, puedes cortar.